Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a menudo se percibe como un problema individual, una lucha personal, pero que en realidad es una crisis de salud pública muy compleja, el alcoholismo. Vamos a intentar deconstruir sus diferentes facetas, desde qué es exactamente hasta el impacto real que tiene en nuestra sociedad. Para que nos hagamos una idea clara, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a intentar medir la escala real del problema. Después, veremos quiénes son las personas con más riesgo. Analizaremos las señales que indican una dependencia, las consecuencias más graves y al final exploraremos qué caminos hay para seguir adelante. Venga, pues arrancamos con la primera parte, la magnitud del problema. El objetivo aquí es que todos entendamos bien de qué hablamos cuando decimos alcoholismo y sobre todo a cuánta gente le afecta de verdad. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es exactamente el alcoholismo? Porque aunque la palabra nos suene a todos, la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. A ver, alcoholismo es la palabra que usamos en la calle, pero, ojo, no es un diagnóstico clínico formal. Se refiere en realidad al trastorno por consumo de sustancias más frecuente que existe, y sus consecuencias sociales son enormes. Hablamos de violencia, de delincuencia, de accidentes, un cóctel que al final pone en jaque la seguridad de todos, no solo de quien consume. Ahora, fijaos bien en estos números, porque son muy reveladores. Más de la mitad de la población, un 51%, consume alcohol de forma habitual. Pero el dato clave, el que de verdad preocupa, es ese 10% que tiene una dependencia. Puede no parecer mucho, un 10%, pero si lo llevamos a la población de un país entero, estamos hablando de millones y millones de personas. Y si afinamos un poco más el tiro y miramos la demografía, los patrones son clarísimos. Nos dan pistas de las presiones sociales que hay detrás. La proporción es de 2 hombres por cada mujer con este problema. Y además, el pico de consumo se da entre los 20 y los 35 años, justo esa etapa de la vida que suele estar llena de cambios, de estrés y de búsqueda de identidad. Vale, con esto sobre la mesa vamos a la segunda parte. ¿Quién está realmente en riesgo? Vamos a bucear en esa red tan complicada de factores genéticos, psicosociales y de la propia personalidad que hacen que una persona sea más vulnerable que otra. Aquí tenemos, digamos, los sospechosos habituales. Tener antecedentes familiares de alcoholismo pesa, y mucho, por la parte genética. También influye la dificultad para controlar los impulsos, la presión de los amigos, esa incapacidad para decir hasta aquí una vez que se empieza. Y algo crucial, que nuestra cultura haya normalizado e incluso celebrado el consumo excesivo. Así que la idea central es esta. No hay una única causa. Como bien dice la fuente, la etiología, o sea, el origen del problema, es multicausal. Es una mezcla, una tormenta perfecta de comportamiento, genética y factores de nuestro entorno social, que se van entrelazando. Y mirad, esta parte es clave para entender cómo se enreda todo. Un historial infantil complicado, como tener TDAH o padres con problemas de alcohol, ya es un predictor. Luego, la comorbilidad, es decir, que aparezca junto a otros trastornos, es altísima. 70% con trastorno antisocial, 30% con depresión. Muchos lo usan para automedicarse contra la ansiedad y, lo más trágico, está detrás de hasta un 20% de los intentos de suicidio. Entendido esto, vamos a ponernos un poco más técnicos y a ver las señales de la dependencia. Vamos a desgranar esos conceptos clínicos clave que nos ayudan a entender cómo avanza este trastorno. El primer concepto, y es fundamental, es la dependencia física. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuerpo literalmente se ha acostumbrado tanto al alcohol que lo necesita para funcionar con normalidad. Ya no es una cuestión de buscar un efecto placentero, es una necesidad del cuerpo para no sentirse fatal. Luego tenemos la tolerancia. Y ojo que aquí hay dos caras de la misma moneda. La tolerancia positiva es la que todo el mundo conoce. Cada vez se necesita beber más para notar el mismo efecto. Pero también existe la negativa, que es cuando con menos cantidad te emborrachas más. Y esto, lejos de ser bueno, suele ser una señal muy peligrosa de que el hígado está ya muy dañado. Y por último, la abstinencia, el famoso mono. Es esa colección de síntomas físicos y psicológicos horribles que aparecen cuando se deja de beber de golpe. Y esto, como vamos a ver ahora mismo, no es solo desagradable, puede ser mortal. Y es que ahora entramos en la parte más dura, la de las consecuencias críticas. Vamos a centrarnos en los resultados más peligrosos y que pueden costar la vida, asociados a una dependencia severa del alcohol. Mirad qué rápido se complica todo. En apenas 6 u 8 horas ya empiezan los temblores. Un poco después pueden aparecer alucinaciones y síntomas psicóticos. Entre las 12 y las 24 horas ya hay riesgo de convulsiones. Y el momento de máximo peligro llega a las 72 horas. Es en ese pico
cuando puede aparecer el llamado delirium tremens. Es la forma más bestia de la abstinencia y es una emergencia médica de primer nivel. Si no se trata, la tasa de mortalidad es de un 20%. Pensemos en esa cifra, 1 de cada 5 personas que llegan a este punto sin ayuda médica no lo supera. El consumo crónico también provoca daños cerebrales terribles por la falta de una vitamina, la tiamina. Por un lado tenemos el síndrome de Wernicke, que es agudo y, si se pilla a tiempo, reversible. Pero ¿qué pasa si no? Que puede evolucionar al síndrome de Korsakoff. Y eso ya es crónico, con una pérdida de memoria brutal y con solo un 20% de posibilidades de recuperación. Y no podemos terminar este apartado sin hablar de una de las consecuencias más devastadoras y trágicas que existen, el síndrome alcohólico fetal. La exposición al alcohol durante el embarazo causa daños para siempre en el feto, retraso mental irreversible, problemas de crecimiento, malformaciones en la cara y problemas de conducta que le acompañarán toda la vida. Bueno, y después de ver este panorama, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Pues vamos a la última parte de nuestro análisis para ver con realismo cómo son el tratamiento y el pronóstico. El tratamiento, como es lógico, ataca por varios frentes. El objetivo principal, casi siempre, es la abstinencia total. La base sobre la que se debería construir todo es la prevención. Pero cuando eso falla, se usan psicoterapias, terapias de conducta, grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y también fármacos que o bien quitan las ganas de beber o provocan una reacción muy desagradable si se consume. Sin embargo, y aquí viene el dato que lo cambia todo, un dato que es, sinceramente, desolador. A pesar de todos esos esfuerzos, la tasa de personas que consiguen controlar la ingesta a largo plazo es inferior al 2%, menos de 2 de cada 100. Es una cifra que nos obliga a ser muy humildes sobre lo que podemos conseguir una vez el problema está establecido. Esta cita lo resume a la perfección. El pronóstico, en general, es malo. Y esto nos lleva de cabeza a una conclusión inevitable. La prevención no es una opción más, es un imperativo, una obligación de salud pública. Y cerramos con una pregunta que dejamos flotando en el aire. Si la recuperación es tan difícil, si los tratamientos tienen un éxito tan limitado, ¿significa que la verdadera solución no está en la consulta del médico, sino en nuestra cultura, en la educación? ¿Es la prevención, al final, la única salida real a esta crisis? Muchas gracias por la atención.